La Pica del 2 es una trocha distinta. Solo quienes han hecho parte de la cadena del contrabando pueden encontrar ese camino de laberintos donde no existe señalización para ubicar la vía polvorienta, que es incluso más amplia que los 3 pasos binacionales oficiales que hay en norte de Santander. Por aquí se llega desde Venezuela al municipio colombiano de Tibú, considerado la capital del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, el narcotráfico y el contrabando de gasolina. En el acceso a la Pica del 2, varios hombres de civil permanecen atentos bajo una palmera a quienes entran en el camino, tal como lo advirtió el guía, y de repente 2 de ellos se ponen enfrente de nosotros en otra motocicleta y nos vigilan por un par de kilómetros. Justo después de que se retiran, aparece un puesto de mando de la Guardia Nacional, aunque es por todos conocido que el control en la sombra lo tiene la banda criminal Los Pelusos, disidente de la guerrilla del EPL desmovilizada en Colombia en los años 90. El Guardia Nacional nos hace la parada sobre el puesto de control y la primera pregunta es: ¿ustedes para quién trabajan? Vamos a buscar la tarjeta. De la moto y una medicina y una inyección. La atención del uniformado se centra en su teléfono y dando la espalda autoriza continuar. Pero unos segundos después, otro militar cree que no nos han preguntado lo suficiente y nos hace regresar. Voy a buscar la tapa de la moto esta y una medicina con una inyección ahí con una tía. Los camiones van y vienen y los vehículos viejos de tanques enormes que transportan la gasolina están muy cerca de la frontera con Colombia. Unos kilómetros más arriba aparece un retén improvisado que, según se lee en un aviso pegado al rancho, pertenece a un consejo comunal y hay que pagar 2.000 pesos por cada persona y por cada vehículo. Solo unos metros después aparece un enorme depósito donde varios camiones viejos aguardan la hora de salida en la que la caravana se encaminará hacia Colombia. Este es el único punto en el sur de Venezuela a través del cual se puede llegar de un país a otro en carro desde que se cerró la frontera en el 2015 por orden del presidente Nicolás Maduro para supuestamente evitar el contrabando. Unos 500 metros más adelante aparece otro depósito gigante del que el guía asegura que lo que transportan los camiones envejecidos es petróleo. Justamente a un lado, un pequeño pozo de Ecopetrol que parece abandonado bombea sin saber para quién. Tanto la guerrilla del ELN como los Pelusos han aprendido a refinar artesanalmente el petróleo y de ahí extraen un producto al que llaman pategrillo, que utilizan como insumo para la producción de cocaína y como combustible para vehículos. 20 minutos después estamos en Tibú, un territorio marcado. Por todos lados los grafitis de la guerrilla del EPL advierten que alguien te vigila. Por eso decidimos ingresar en una farmacia y comprar algunos medicamentos para justificar en el regreso el viaje por la trocha, donde ya los militares descansan bajo la sombra y los carros circulan sin control, como si la hora feliz para los contrabandistas hubiera llegado.